Hablo español por acá. Qué bueno. Saludos. Miren qué bueno está. El clásico Kurtos Kalas, algo bien típico también aquí en Hungría. Acá te lo hacen también. Y aquí está Alice. ¿Cómo le está pasando? Mucha gente, ¿eh? Está viendo mucha gente. Aquí tenemos su ventiladorcito. La mejor compra que se le ha hecho. Si alguien se sabe el nombre de estas cosas, que me lo diga en los comentarios. Los queridos amigos húngaros que ven nuestros videos. Saludos amigos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, Hungría está de fiesta, está de celebración por la fundación de su estado. Hoy es 19 de agosto y vamos de camino rumbo al Sarda Festival, que se celebra acá en la Vörösmarty tér, una plaza muy céntrica de Budapest, y vamos a ver qué hacen ellos cuando están de celebración. Déjenme decirles que esta es una de las celebraciones más grandes que tiene toda Europa, así que vamos a ver qué hacen los húngaros cuando están de celebración, cuando están en esta fiesta nacional, día feriado que vienen ahora, y todo bien interesante, así que este video va a estar único, va a estar diferente. Te invito a que me acompañes y comenzamos ya. Y bueno, ya aquí antes de llegar a la plaza ya empezamos a ver puestos de personas que ponen aquí, privadas, ¿no? Artesanos, todo este tipo de cosas que ponen sus joyas, sus cosas para venderla en el evento. Aquí usted encuentra cosas bien, pero bien únicas a la verdad. Cosas muy típicas, por ejemplo, estos mismos blusas, pullover con esos adornos es ropa típica de acá de Hungría. Y acá usted la puede encontrar, se las venden. No le veo así el precio acá. 13.000 forintos. Vamos a estar diciendo algunos precios. 13.000 forintos son como $35 aproximadamente. Mira acá todas estas artesanías muy únicas que tienen, ¿verdad? Cosas muy, muy bonitas hechas por los artesanos locales. Mira, este mismo cuadro acá cuesta 12.000 euros, 12.000 forintos, 30 euros aproximadamente. Por acá tienen más joyas y pulsas y cosas que usted no encuentra normalmente en una tienda, cosas que lo hacen artesanalmente, los joyeros artesanalmente, ¿no? Casi salimos aquí a la plaza. Ustedes van a ver, esta plaza está llena de puestos y de comidas y de cosas artesanales, vendiendo cosas. Acá están las mermeladas, ¿no? ¿Mermelada o miel? Y mieles, mermeladas o mieles de todo tipo. Acacia, flores. Bueno, hay de varios tipos ahí. Y hay y usted las puede probar también. Y llegamos a la Vörösmarty. Aquí hay más puestos artesanales. Ahora acá está la plaza, ahora la vamos a recorrer completa, despreocúpese de eso. Miren, acá te venden estos peluchitos, miren qué chulo. Como te lo venden. Muy bonito. 9.800 forintos, son como 27 euros aproximadamente. Acá las cosas van a estar un poco más caras, ¿no? Billeteras artesanales, de cuero, originales. Cosas así muy únicas, y por supuesto todo esto artesanal cuesta su dinero. Y aquí está la entrada, como les decía, el Sarda Festival, hoy 19 de agosto y empezó ayer el 18 de agosto, y aquí está la entrada como tal, y es una de las celebraciones que hace la ciudad o el país por el 20 de agosto. Y ahora vamos a ver qué venden de comida aquí. Viene lo bueno. Espero que usted esté comiendo algo
para que, o le va a dar hambre, según vea esto, le va a dar hambre. Así que póngase a comer algo antes que vea esto, porque esto le va a hacer agua a la boca. Y aquí empieza lo bueno. Este es una de las comidas típicas de acá, el langosh, que te lo venden a 5.300 forintos. Está un poco costoso aquí. Sí, las cosas van a encontrarlas un poco costosas. Habla español por acá. Qué bueno. Saludos. Miren qué bueno está. Solo mirando, documentando. Pero ahorita vamos a comer algo. Aquí el salmón. Pollo. Aquí es muy común las salchichas. Miren acá la fritura. 4.200 forintos. Que son como $12. Comida sí hay mucha. Papas, cocidos con carne. Acá esta carne es como mira, aquí en un pan te echan como un pollo en salsa. Por acá una carne también en salsa, que eso, su arroz también te hace agua a la boca. Realmente, miren este otro tipo de carne. Esa está a 4.900 la ración, ¿no? El plato. Realmente sí se ve bien jugoso, bien apetitoso. Ya a Heidi se le hace agua a la boca. Yo creo que los precios están más caros, sí. A ver, Ali, si se le hizo agua a la boca. Y está Ali, hola. Hola. ¿Qué estamos viendo? Tú no ves la comida, pero nosotros sí la estamos viendo. Porque estamos de paseo. Acá seguimos. Muchos más puestos de comida. Estos son muy parecidos a los que ponen cuando son los mercados navideños, en noviembre, diciembre. Y bueno, aquí seguimos recorriendo el Sarda Festival en la Boros Marti, la plaza Boros Marti del centro de la ciudad de Budapest. Y seguimos recorriendo a ver qué tienen de comida. Por acá ya esto está mucho más lleno de personas. También empezaron las actuaciones. Ahorita les voy a poner un poco de las actuaciones tradicionales, bailes tradicionales folclóricos, de la cultura húngara también que hacen, todo muy bonito, pero muy bonito la verdad. Y bueno, acá te hacen el clásico Kurtos Kalas, algo bien típico también aquí en Hungría. Acá te lo hacen también. Miren cómo lo van procesando allí, lo van dando vueltas y lo van horneando. Esto es bien típico aquí en Hungría y por todos estos países de Europa del Este también, pero sobre todo aquí en Hungría. Ahí está. Seguimos, hay bastante gente, la gente acá se sienta, ponen estas mesas, están compartiendo, ahí están comiendo todas las cosas. Por acá hay más puestos de comida. Acá salchicha, 4.500. Estas embutidos, salchichas húngaras, ahumadas, puerco, bisteces de puerco. Acá también, no, esto es para morirse, señor. Esto es para comer sin duda alguna. Y ya le digo, los precios acá varían entre, ya le digo, 15 a 30 euros. Ay, te perdiste el proceso. ¿Cómo hacen los dulces esto? Completitos. Ahora los pican, yo creo. Sí, lo pican. Ya están haciendo estos dulces que de hace rato ya quiero probar. ¿Sí? Estos dulces, a 2.000 cuesta cada dulcecito. Un poco carito, pero... Estos le echan, es lo que le echan la semilla de girasol. De girasol. Le echan semilla de girasol. Mira, lo están horneando ahí. Y bueno, la temperatura está buena. Está como en 30 grados exactamente. Poquito de calor, pero no tanto. Hace como 2 o 3 días hizo 38 grados.
y sí, hacía bastante calor, pero hoy está bien, y hace aire, ahí te entra una brisa bien sabrosa. Y aquí está Ali. ¿Cómo le está pasando? Mucha gente, ¿eh? Está viendo mucha gente. Aquí tenemos su ventiladorcito. La mejor compra que se le ha hecho. Ese ventiladorcito se le engancha ahí al celular y echa bastante aire. Y usa de la batería del celular, ¿no? Pero no es que consuma tanto tampoco. Y ahí está, cogiendo airecito sabroso. Bueno, acá entramos en la zona de las artesanías, y si alguien se sabe el nombre de estas cosas, que me lo diga en los comentarios, los queridos amigos húngaros que ven nuestros videos, que me digan el nombre exacto de esto. Esto sí, sé que es como para dar olor en la casa, como que usted lo pone, no sé si es adentro de las casas o afuera, y le va a dar olor porque son las cáscaras de la mandarina, de la naranja, de unos pepinillos, no sé, como secas, pero esto da un olor increíble, da un olor riquísimo, y así que supongo que debe ser para dar olor en la cocina, que uno lo ponga en la casa y le dé el olor. Pero mis amigos húngaros, coméntenme más cuál es el nombre exacto de esto y cuál es su uso exactamente. Este puesto aquí está lleno de estas cosas, y ya les digo, huelen espectaculares. Miren estas artesanías acá. Por ejemplo, este vasito a 2.300 forintos o 2.800 creo que son aproximadamente 7 euros. Miren qué bonitas estas muñequitas a 6.800 forintos, aproximadamente 18 euros. Qué bonitas están muy bonitas. Seguimos por acá. Aquí está ropa, por ejemplo, esto de cuero, 22.000 forintos creo que son. 22.000 forintos son 60 euros. Sí, cerca de 60 euros. Gorritos de cuero original. Peluchitos a 5.500 forintos. Son como 12 euros o 14 euros. Aretes artesanales. Mírenlos ahí. Qué bonitos. Por acá ropa artesanal. Pueden ver. Vestido, ropa artesanal. Aretes muy bonitos, estos mismos a 3.900 forintos, que son aproximadamente 11 euros, cerca de 11 euros. Por acá vamos a encontrar las postales de la ciudad, sí. Ya están muchas artesanías más. Miren estas flores artesanales. Cada una 1.450 forintos, 5 a 6.900 forintos. 1.400 forintos son casi 4 euros, 6.900 son 18 euros aproximadamente, y así hay una variedad tremenda de estas flores artesanales. Y bueno, aquí en la plaza se sientan las personas. Qué verdecito está todo. Y acá se sientan todos a comer, a conversar. Acá en la Boros Marti están todo el mundo, algo familiar, vienen con su familia, sus hijos, pequeños, grandes, amigos, andan en grupo, y aquí están todos pasando un buen rato. Y acá han puesto estos murales donde usted puede encontrar las ubicaciones del 20 de agosto, todo lo que se va a hacer
el día de San Esteban, como se le conoce en húngaro, Szent István Nap. Y aquí el 20 de agosto está por ubicación y por horario todo lo que se va a hacer por los diferentes lugares de la ciudad. Mire, todo, la ciudad entera se llena de celebraciones, de actividades, de fiestas y muchos conciertos y todo gratis, menos la comida que sí te la venden, claro, pero lo que es los conciertos y lo que hacen, todo sí es absolutamente gratis. Aquí estamos sentaditos, aquí está la gente comiendo, sentada comiendo por acá. Y aquí estamos sentaditos acá. La niña se durmió, ustedes lo pueden ver. Y aquí estamos sabrosos, relajados. Ya ustedes saben. Compramos unas barquillitas acá para refrescar el calor que hace. Y cada una salió en 2,50 €. Entonces 5 € las dos. De chocolate la de Heidi y esta de Oreo. Están riquísimas. Bien sabrosas. Estuvimos viendo una banda Gypsy de los gitanos de acá de Hungría y está muy bien, tienen su ritmo bien pegadizo, muy bueno, realmente tocan muy bien y ellos estaban allí disfrutando de su cultura, disfrutando de su tradición. Eso es algo que me encanta muchísimo. Y bueno, compramos este plato de carne de puerco con papa. Me costó 4.950 forintos, 12 $, aproximadamente. Este de arroz que costó 3.000 y tantos forintos. Una pesi. Entonces todo esto salió en 8.700 y tantos de forintos, que son como 22 € aproximadamente. Son los precios de esta comida. Vamos a probarlo y le diremos cómo está. Bueno, vamos a probarlo, a ver. El arroz está riquísimo. El arroz está sabroso, con verdura. Está bien hecho. Vamos a ver la carne con papa, que es más papa que carne. La carne está rica. Y la papa también. Está muy rico. Lo que le da el sabor es que le echan la salsa que le echan, sabe bien rica.
sale costoso. Pero bueno, no está mal, está sabroso. Nyisd ki, babám, az ajtót, tedd az ágyat pompásan, kimegyek katonáson, icatte lefekszem katonáson, icatte lefekszem katonáson. Katona se lettem volna, haj az anyám nem lett volna, mely az anyám most Y bueno amigos, hasta aquí este video. ¿Qué les pareció esta celebración del Sarda Festival? Una de las actividades por el 20 de agosto, la Fundación del Estado Húngaro. Espero que les haya gustado. Suscríbete a nuestro canal, dale like, hypea este video y así me estarás apoyando. Para ti es completamente gratis y para mí nos ayudarías muchísimo. Así que sin más que contarles, nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Bye.